Febrero de 2026. A Cuba le quedan menos de 20 días de reservas de petróleo. Después, la isla se apaga. No por horas, no por días, para siempre. Washington anuncia sanciones contra cualquier país que se atreva a vender petróleo a Cuba. Moscú promete respaldo, Pekín condena el asedio, México corta envíos comerciales mientras habla de ayuda humanitaria. En La Habana, los apagones duran más de 24 horas seguidas, los hospitales operan sin medicamentos y el precio de los alimentos multiplica por 10 los salarios mensuales. No estamos en 1962, cuando las potencias negociaban por encima de Cuba. Estamos en 2026, cuando una isla a 90 millas de Miami se convierte en el laboratorio para probar si una guerra económica puede derribar a un país sin disparar una sola bala, y si Rusia y China realmente están dispuestas a desafiar a Estados Unidos cuando el costo deja de ser teórico y se traduce en inflación, escasez, presión interna y deterioro de la vida cotidiana. Hoy vamos a reconstruir cómo Cuba llegó a este punto límite y qué fuerzas están moviendo la cuenta regresiva hacia cero. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Y si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy, suscríbete. Aquí conectamos historia, economía y realidad. 3 de enero de 2026, 2 de la madrugada. Caracas permanece en silencio cuando helicópteros negros atraviesan el cielo sin luces. Operadores de la Fuerza Delta, respaldados por inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, irrumpen en el complejo donde se encuentra Nicolás Maduro. En cuestión de minutos, explosiones iluminan el norte de la ciudad. Bombarderos estadounidenses neutralizan las defensas aéreas. Las comunicaciones colapsan. Las calles quedan paralizadas. Decenas de personas mueren durante el asalto. Horas después, una imagen recorre el mundo. Nicolás Maduro aparece a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados y auriculares insonorizados. Su destino es Nueva York, donde deberá enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y redes criminales internacionales. Entre los fallecidos durante la operación aparecen 32 soldados cubanos, personal militar y de inteligencia enviado desde La Habana. Su presencia no era casual. Durante años, Cuba había penetrado profundamente el aparato de seguridad venezolano. Agentes cubanos operaban dentro de los servicios de inteligencia, la seguridad interna y el anillo de protección personal del presidente. Se estima que más de 32.000 agentes cubanos estaban distribuidos en posiciones clave del Estado venezolano. La captura de Maduro no fue solo un golpe político, fue un golpe directo al sistema económico cubano. Durante más de 2 décadas, Venezuela había sido el principal sostén energético de la isla. Antes de la incursión militar, suministraba aproximadamente 46.500 barriles diarios de petróleo. Se trataba de crudo subsidiado, vendido muy por debajo del precio internacional. Un acuerdo firmado a finales del siglo pasado, cuando Hugo Chávez declaró que ambos países vivían en un supuesto mar de felicidad. Ese pacto se convirtió en el motor invisible que mantenía funcionando hospitales, fábricas, transporte público y redes eléctricas en Cuba. A cambio, La Habana enviaba tropas, asesores, inteligencia y protección al régimen venezolano. Caracas enviaba petróleo. Era un intercambio perfectamente calculado. Ese equilibrio se rompió en el instante en que Maduro fue detenido. Con su caída, el flujo petrolero venezolano desapareció. México había funcionado como proveedor secundario. Enviaba alrededor de 17.000 barriles diarios, un respaldo importante, aunque insuficiente por sí solo. Sin embargo, pocas semanas después de la operación en Venezuela, esos envíos también se detuvieron. La presión de Washington aumentó. La administración Trump amenazó con utilizar la renegociación del tratado comercial como instrumento de presión. México optó por reducir su exposición. En cuestión de semanas, Cuba perdió su red energética externa. Las cifras eran implacables. La isla dejó de recibir aproximadamente 63.700 barriles diarios. Para sostener únicamente el suministro eléctrico básico, necesitaba alrededor de 60.000 barriles cada día. El margen desapareció. La reserva estratégica comenzó a consumirse. La cuenta regresiva quedó en marcha. Lo que Cuba perdió en ese momento fue mucho más que petróleo. Desapareció el ingreso generado por la reventa de crudo venezolano a precios internacionales mientras se pagaban tarifas subsidiadas. Se evaporaron las divisas fuertes que financiaban importaciones de alimentos, medicinas y equipos médicos. Se debilitó la alianza militar que sostenía su posición regional. Se derrumbó la creencia de que otras potencias reemplazarían automáticamente a Venezuela en caso de crisis. Durante años, el sistema había funcionado bajo una suposición central. Siempre habría un patrocinador dispuesto a cubrir los vacíos. Primero fue la Unión Soviética, luego Venezuela. Después, supuestamente, vendrían otros. Esa suposición dejó de ser válida.
La relación entre Venezuela y Cuba nunca fue solo un acuerdo petrolero. Fue una arquitectura económica completa, un entramado diseñado para sostener el modelo cubano después del colapso soviético, un sistema de subsidios encubiertos, intercambios políticos y dependencia estratégica. Cuando ese sistema se quebró en enero de 2026, la economía cubana quedó expuesta sin protección, sin colchón energético, sin respaldo financiero, sin reemplazo inmediato. A partir de ese momento, cada apagón, cada hospital sin insumos, cada escasez de alimentos tendría un origen claro. La caída de un aliado había iniciado el conteo final. Entre 1999 y 2013, Hugo Chávez envió a Cuba hasta 100.000 barriles diarios de petróleo. Durante esos años, los ingresos derivados del crudo permitieron que la isla recibiera cerca de 1.500 millones de dólares anuales. Ese flujo sostenía la red eléctrica, el transporte, la industria y buena parte del sistema social. A cambio, Cuba aportaba experiencia en seguridad, inteligencia y control interno. Sus asesores ayudaron a proteger a Chávez y más tarde a Nicolás Maduro, frente a intentos de golpe, protestas masivas y conspiraciones dentro del propio aparato estatal. Durante más de una década, esa alianza creó la apariencia de estabilidad. Sin embargo, bajo la superficie, ocultaba un deterioro económico profundo. Mientras el petróleo venezolano mantenía encendidas las centrales eléctricas, la producción interna cubana se debilitaba de forma constante. La industria azucarera, que durante décadas se midió en millones de toneladas métricas, cayó hasta apenas 165.000 toneladas en el periodo 2024-2025. Los salarios reales, ajustados por inflación, se redujeron en un 96% desde 2015. En el campo, la mecanización retrocedió. Muchos agricultores abandonaron los tractores y regresaron al uso de bueyes. En varias regiones, esos animales comenzaron a ser robados para consumo humano, reflejo de una escasez cada vez más extrema. La dependencia energética creó una vulnerabilidad irreversible. Cuando una economía funciona con el petróleo de otro país como un paciente conectado a un goteo permanente, deja de diversificar, deja de reformarse y deja de construir resiliencia. Se acostumbra a sobrevivir gracias a un suministro externo. Se asume que ese flujo continuará indefinidamente, porque siempre lo ha hecho, hasta que un día se interrumpe. El 3 de enero marcó ese punto de quiebre. La lección venezolana aplicada a Cuba es clara. Las relaciones entre un patrocinador y un dependiente funcionan mientras el patrocinador se mantiene estable. Cuando ese respaldo colapsa o una superpotencia interviene para cambiar el equilibrio político, el modelo subordinado también se derrumba. Durante 25 años, Cuba no tuvo que prepararse para ese escenario. Nunca había ocurrido. Ahora se desarrolla en tiempo real. En ese momento solo quedaban 15 días de reservas, 29 de enero de 2026. Un día antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, compareciera ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para exponer la política hacia Cuba, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva 14.380. El mecanismo era preciso. Los departamentos de comercio y de Estado debían identificar qué países vendían petróleo a la isla. El presidente impondría aranceles a los productos procedentes de esos países. Si los envíos continuaban, los aranceles aumentarían de forma progresiva. El mensaje era inequívoco. Un día antes, durante su testimonio ante el Senado, Rubio reconoció abiertamente que el objetivo central era forzar un cambio de régimen. Ese enfoque tenía una base legal construida durante décadas. La ley Helms-Burton de 1996 estableció que el embargo permanecería vigente hasta un cambio de gobierno en Cuba. Su título tercero, activado en 2019 tras 20 años de inactividad, permitió a ciudadanos estadounidenses demandar a entidades cubanas por propiedades expropiadas después de 1959. Paralelamente, la Corte Suprema comenzó a analizar si organismos estatales cubanos podían perder inmunidad soberana, abriendo la puerta a la confiscación de activos en distintos países. El objetivo no era únicamente jurídico, era estratégico. El asedio económico se consolidaba como doctrina para provocar transformaciones políticas desde el exterior. México sintió la presión de inmediato. Legisladores republicanos como Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar amenazaron públicamente con utilizar la renegociación del tratado comercial como instrumento de presión si continuaban las ventas de petróleo. Trump contactó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la suspensión de los envíos. Sheinbaum quedó atrapada en un equilibrio casi imposible. Su orientación política exigía solidaridad con Cuba. Al mismo tiempo, la estabilidad económica mexicana dependía de evitar sanciones que afectarían gravemente sus exportaciones. El resultado fue un compromiso frágil.
Las ventas comerciales de petróleo quedaron suspendidas bajo presión. Se prometió asistencia humanitaria mediante el envío de alimentos y bienes a través de la Armada de México. Los suministros energéticos por razones humanitarias quedaron sujetos a negociaciones diplomáticas prolongadas. En términos legales, la diferencia era relevante. En términos prácticos, Cuba estaba perdiendo 17,000 barriles diarios. En paralelo, la comunidad internacional votó 165 contra 7 en la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar el embargo. Especialistas en derecho internacional calificaron las sanciones secundarias aplicadas a terceros países por transacciones independientes como violaciones a la soberanía estatal. Estados Unidos defendió su postura señalando abusos contra disidentes y el encarcelamiento de 650 personas tras las protestas de julio de 2021. La narrativa oficial hablaba de rendición de cuentas. La estrategia real giraba en torno al control energético. Washington convirtió el petróleo en el principal cuello de botella. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser ideológica. La pregunta pasó a ser práctica. ¿Quién estaría dispuesto a romper el bloqueo? ¿Quién asumiría el costo real? ¿Y quién se limitaría a emitir comunicados mientras los satélites seguían las rutas vacías de los petroleros? El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, califica la presión estadounidense como inaceptable. Declara que Moscú brindará el apoyo político y material necesario. Condena la orden ejecutiva 14.380 por considerarla contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova refuerza el mensaje y define la estrategia de Washington como una política de máxima presión que viola el derecho internacional. Las declaraciones son firmes. El lenguaje es contundente. Sin embargo, la respuesta real se mide en cargamentos. En enero, la empresa Rosneft cargó 100,000 toneladas de crudo en el buque académico Gubkin, con destino a la terminal cubana de Matanzas. La llegada estaba prevista para mediados de febrero. Ese volumen equivale aproximadamente a 20 días de consumo al ritmo actual de la isla. Representa una prórroga temporal, aporta oxígeno, retrasa el colapso, no soluciona la crisis. Además, los envíos rusos muestran una tendencia descendente. En 2022, Rusia envió alrededor de 600,000 toneladas. En 2023, la cifra cayó a 200,000. En 2024, descendió hasta 100,000. Cada año, el respaldo energético se reduce. Las razones son múltiples. La guerra en Ucrania absorbe recursos financieros, logísticos y militares. Las sanciones afectan a la flota paralela, utilizada para transportar crudo. La capacidad operativa en regiones lejanas se encuentra limitada. Moscú mantiene instalaciones de inteligencia en el Caribe para demostrar alcance global. Proyecta presencia. Envía señales políticas. Sin embargo, no está dispuesto a asumir el costo de una confrontación directa con Estados Unidos por Cuba. Marcar territorio es una cosa. Sostener una economía sitiada a 90 millas del territorio estadounidense es otra muy distinta. Desde Pekín, la respuesta es similar en el plano discursivo. China condena el bloqueo. Promete todo el apoyo posible. Vota junto a 165 países contra el embargo en las Naciones Unidas. Presenta su postura como una defensa de principios frente a las medidas coercitivas unilaterales que violan la soberanía. El mensaje es coherente. La postura es clara. Falta un elemento decisivo: los envíos de petróleo confirmados. China invierte en infraestructura cubana. Participa en reuniones diplomáticas. Refuerza vínculos comerciales. Destaca su condición de gran potencia global. Sin embargo, los petroleros chinos no parten rumbo a La Habana. Pekín evalúa riesgos con precisión. Desafiar el dominio estadounidense en el hemisferio implica posibles represalias financieras, comerciales y tecnológicas. Esas consecuencias afectarían intereses estratégicos centrales para China. En ese cálculo, Cuba no justifica el nivel de exposición. La diferencia entre discurso y acción se vuelve evidente. La retórica no tiene costo. Los cargamentos de crudo implican dinero real, presión diplomática y consecuencias económicas. Esa brecha define el verdadero nivel de solidaridad entre las grandes potencias. Mientras tanto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una presión creciente desde dos frentes opuestos. Por un lado, la solidaridad ideológica. Su base política espera respaldo a Cuba como parte de una tradición histórica. Por otro, la supervivencia económica. Petróleos Mexicanos aporta apenas alrededor del 3% de las exportaciones de crudo hacia la isla. El volumen es pequeño en términos financieros. Su impacto político es enorme. El margen de maniobra es estrecho. Si Sheinbaum cede completamente a las presiones estadounidenses, Cuba agotará sus reservas en un plazo de 15 a 20 días. Si desafía abiertamente a Trump, México corre el riesgo de enfrentar aranceles que superen con creces cualquier beneficio estratégico derivado del apoyo a La Habana. La respuesta es un equilibrio inestable. Las ventas comerciales de petróleo se suspenden. Los flujos de ayuda humanitaria continúan.
Las negociaciones diplomáticas se prolongan, los comunicados se multiplican, las reuniones se suceden, el tiempo avanza. México sigue siendo el único proveedor realista a corto plazo, con cercanía geográfica y capacidad logística suficiente. Washington lo sabe. Por eso, cada movimiento es monitoreado. Los envíos de crudo son rastreados por satélite. Las rutas marítimas son observadas en tiempo real. Los puertos son analizados. Los cargamentos son verificados. Mientras los diplomáticos intercambian declaraciones, las reservas cubanas disminuyen día tras día. La cuenta regresiva continúa. Así se manifiesta la crisis humanitaria en la vida cotidiana. En el sistema energético, los apagones se extienden durante 26 horas consecutivas en numerosas regiones del país. La salida de operación de la central termoeléctrica, Antonio Gutiérrez, eliminó cerca de 200 megavatios de capacidad. Como resultado, el déficit nacional alcanza hasta el 75% de la demanda durante las horas de mayor consumo. Analistas del sector advierten que, con el nivel actual de uso, Cuba solo puede sostenerse entre 15 y 20 días antes de un colapso energético generalizado. La falta de electricidad arrastra consigo al resto de los servicios básicos. Sin energía, las estaciones de bombeo dejan de funcionar. El suministro de agua se interrumpe. En la provincia de Artemisa, el acceso se redujo en un 83%. En La Habana, la disminución alcanzó el 80%. Sin refrigeración, los alimentos se descomponen con rapidez. Los hospitales pierden capacidad operativa. Los equipos médicos dejan de funcionar. El transporte público se paraliza por falta de combustible y mantenimiento. La economía refleja el impacto de manera inmediata. A comienzos de febrero, el peso perdió cerca del 10% de su valor en apenas 3 semanas. Desde 2020, la caída acumulada supera el 88%. En el mercado informal, el tipo de cambio alcanzó aproximadamente 405 pesos por dólar, mientras el valor oficial se mantiene en 24. La brecha monetaria distorsiona todos los precios. A principios de 2026, una libra de papas supera los 450 pesos. Las cebollas rondan los 380, los frijoles alcanzan los 500, la carne supera los 1000. Una compra modesta de alimentos básicos puede costar más de 10.300 pesos. Los ingresos no acompañan ese ritmo. El salario promedio de un trabajador estatal se sitúa alrededor de 6.830 pesos mensuales. Los maestros reciben cerca de 5.495. El personal sanitario percibe aproximadamente 6.562. Un médico gana alrededor de 4.500 pesos, equivalentes a unos $16 al tipo de cambio informal. La brecha entre ingresos y precios se vuelve insostenible. El sistema de salud enfrenta una presión extrema. A finales de 2025 se registraron más de 38.000 casos de chikungunya en una sola semana, con 33 fallecimientos, 21 de ellos menores de edad. Los hospitales carecen de reactivos para diagnóstico, antibióticos y suministros básicos. Muchos pacientes son enviados a casa con indicaciones de reposo porque no existen medicamentos disponibles. La empresa Medilab amplía la producción de jarabes vegetales elaborados con orégano, eucalipto y aloe vera, no por eficacia comprobada, sino por ausencia de alternativas. En medio de ese contexto, los testimonios reflejan la dimensión humana de la crisis. Una empleada doméstica de 69 años relata que un trayecto de 10 minutos se ha convertido en un viaje de 4 horas de ida y vuelta, debido al colapso del transporte. Los costos consumen gran parte de su salario. Una mujer de 32 años resume su situación con una frase breve: la supervivencia es lo único. Ningún gobierno ofrece esperanza. En las estaciones de servicio, los taxistas estiman hasta 2 meses de espera para acceder a combustible vendido en dólares a precios inflados. Así se materializa la máxima presión en la práctica. Mientras Washington, Moscú y Pekín disputan posiciones estratégicas, la población cuenta las horas de oscuridad, los días sin agua y las semanas sin alivio. La pregunta central comienza a imponerse: si el sistema podrá resistir lo que se aproxima. La postura del régimen intenta transmitir firmeza. El presidente Miguel Díaz-Canel mantiene un discurso desafiante, inflexible y revolucionario. Reitera consignas históricas y sostiene que el diálogo solo es posible en condiciones de igualdad, sin presiones externas. Presenta la resistencia como un deber patriótico. La retórica se acompaña de gestos militares. Se organizan ejercicios denominados Guerra de todo el pueblo. Se celebran jornadas de defensa nacional en las que se recuerda el costo que cualquier agresión tendría para un adversario externo. Se mencionan los 32 cubanos fallecidos durante los enfrentamientos en Venezuela como símbolo de sacrificio. Sin embargo, las limitaciones estructurales cuentan otra historia. Las Fuerzas Armadas, que en crisis anteriores llegaron a contar con más de 300.000 efectivos, se redujeron hasta aproximadamente 60.000.
El entrenamiento se ha visto interrumpido por la falta de recursos. La agricultura volvió del uso de maquinaria al empleo de animales, que luego son robados para consumo. El turismo cayó más del 72% hasta abril de 2025. La producción azucarera se redujo a apenas 165.000 toneladas, frente a millones en décadas anteriores. Los organismos regionales advierten sobre el deterioro económico. La Comisión Económica para América Latina proyecta una contracción del Producto Interno Bruto del 1,5% en 2025, con un crecimiento prácticamente nulo en 2026, uno de los peores desempeños del hemisferio occidental, solo por encima de Haití. Entre el discurso de resistencia y la realidad material se abre una brecha cada vez más profunda, una brecha que define el futuro inmediato del país. En el centro del poder cubano comienzan a surgir interrogantes que antes permanecían ocultas. La primera es si el aparato militar controlado por Gaesa podrá mantener unida a la élite gobernante cuando ya no sea capaz de abastecer a sus propios partidarios. La segunda es si comenzarán a formarse facciones internas alrededor de dos caminos opuestos, uno orientado a la negociación y otro enfocado en la resistencia absoluta. Mientras estas tensiones se acumulan, alrededor de 650 personas continúan encarceladas por las protestas del año 2021. La capacidad represiva del Estado se mantiene operativa, pero el agotamiento social se profundiza. La vigilancia, los controles y los mecanismos de disuasión siguen activos, aunque cada vez enfrentan una población más desgastada por la escasez, la incertidumbre y la falta de perspectivas. En este contexto, la estrategia de Donald Trump permanece deliberadamente ambigua. En declaraciones públicas afirma que Cuba está lista para caer, que tal vez no sea necesaria ninguna acción directa y que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin especificar plazos ni condiciones. Al mismo tiempo, medios especializados informan sobre discusiones internas en torno a un posible bloqueo naval. La señal es contradictoria. El mensaje cambia según el interlocutor. Para Washington, la energía se ha convertido en el principal instrumento de presión. El suministro energético funciona como un estrangulamiento gradual diseñado para debilitar al régimen. Desde La Habana, la respuesta es categórica: resistencia sin rendición. Desde Estados Unidos, la narrativa insiste en que el colapso es inevitable. Ninguna de estas afirmaciones permite anticipar con certeza lo que ocurrirá en los próximos 30 días. A partir de este punto, comienzan a perfilarse 5 escenarios posibles. El primer escenario es un rescate de última hora. Rusia o China rompen el bloqueo mediante envíos masivos de petróleo. México reanuda las ventas comerciales desafiando las amenazas arancelarias. Trump acepta un acuerdo limitado para preservar la imagen pública, levantando parcialmente las sanciones a cambio de concesiones simbólicas. En este caso, el régimen sobrevive, la crisis se estabiliza y la retórica de cambio de gobierno se diluye hasta la siguiente emergencia. La probabilidad es baja, porque requiere que todos los actores principales modifiquen su postura de manera simultánea. El segundo escenario es un colapso sin cambio de régimen. El apoyo internacional proporciona recursos suficientes para evitar un derrumbe total, pero no permite una recuperación real. La crisis se convierte en una condición permanente. Los apagones se extienden durante 12 horas diarias. La escasez se vuelve crónica. El aparato de seguridad conserva el control. La población carece de organización para sostener un levantamiento prolongado. El país entra en una versión prolongada del periodo especial, sin horizonte definido. El tercer escenario es una fractura interna. El petróleo se agota por completo. Los servicios colapsan. La unidad de la élite se rompe cuando Gaesa deja de sostener a su propio núcleo. Surgen disputas internas. Se abre la posibilidad de un golpe militar, una transición reformista o una salida negociada, dependiendo de si las distintas facciones perciben su supervivencia en el cambio o en el endurecimiento del control. El cuarto escenario es una intervención externa. Se impone un bloqueo naval para detener todas las importaciones de crudo. Una eventual decisión de la Corte Suprema debilita la autoridad de los instrumentos legales existentes y empuja hacia una opción militar. La reacción de Rusia y China resulta incierta. El escenario es improbable, pero posible si una catástrofe humanitaria genera presión política suficiente para justificar una operación internacional de emergencia. El quinto escenario es una estabilización inesperada. Rusia o China incrementan drásticamente su respaldo como demostración del orden multipolar. Trump acepta un acuerdo limitado para preservar su imagen. Un gobierno de transición en Venezuela restablece flujos energéticos parciales. Este desenlace también exige un cambio simultáneo de postura entre los principales actores, lo que reduce considerablemente su probabilidad. 5 escenarios. Una sola cuenta regresiva. Entre 15 y 20 días de petróleo.
La experiencia cubana confirma lo que Venezuela ya había demostrado. Los modelos económicos sostenidos por subsidios externos colapsan cuando el patrocinador desaparece. Venezuela conservaba infraestructura petrolera que permitía una reactivación posterior. Cuba carece de esa base material y depende casi por completo de un rescate externo. Rusia y China expresan solidaridad, pero evitan una confrontación directa con Estados Unidos en su esfera de influencia. Los envíos simbólicos compran tiempo, pero no modifican la trayectoria. El orden multipolar implica respaldo retórico y ayuda limitada, no intervención decisiva. Más de 11 millones de personas enfrentan apagones, escasez de alimentos y brotes recurrentes de enfermedades. La cuenta regresiva no responde a ideologías, avanza de forma mecánica. La operación que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero pudo haber marcado el inicio del colapso definitivo del sistema cubano. También pudo haber creado las condiciones para el cambio político que Washington ha perseguido durante más de 6 décadas. Existe incluso la posibilidad de que desencadene una confrontación entre potencias que durante años intentaron evitar. Febrero de 2026. A Cuba le quedan entre 15 y 20 días de petróleo. La cuenta regresiva continúa. El veredicto aún no se ha emitido. El tiempo sigue avanzando. Lo que ocurra en los próximos días definirá el rumbo de una nación entera. Cada apagón, cada hospital sin recursos, cada familia esperando una señal, forma parte de una cuenta regresiva que sigue avanzando sin pausa. Cuba enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia reciente, en un escenario donde la política, la economía y la geopolítica se cruzan con la vida cotidiana de millones de personas. Nada está completamente escrito. El desenlace aún permanece abierto. Las decisiones que se tomen en Washington, Moscú, Pekín y América Latina tendrán consecuencias reales en las calles de La Habana, en los hogares, en los hospitales y en las escuelas. Este canal seguirá analizando cada movimiento, cada negociación y cada cambio que marque el futuro de la isla y de la región. Si este contenido aportó contexto, claridad y profundidad, suscribirse permite seguir acompañando estos análisis. Compartir este video ayuda a que más personas comprendan lo que está ocurriendo más allá de los titulares. Cada apoyo fortalece este espacio de información independiente. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por dedicar tiempo a comprender una historia compleja que sigue desarrollándose. El próximo capítulo aún está por escribirse.